pues voy a tratar de ser bien simple, lo más claro y simple que se pueda, porque pues fíjense que de que ustedes vivan en paz, de que ustedes se enfermen, de lo que sea, depende de lo que les voy a decir el día de hoy. El problema es que muchos no solamente no saben escuchar, ni siquiera quieren escuchar. Y eso es lo triste. Pero pues yo hago lo que puedo y ya, Dios hará todo lo demás. Como les había dicho antes, el hombre vive de acuerdo a las palabras que tiene dentro de sí mismo. Y eso es todo. Diciendo eso ya digo todo, ¿verdad? El hombre vive de acuerdo a las palabras que tiene dentro de sí mismo. Sí. Estas palabras o estas pequeñas creencias, estas palabras nos desenfocan de nosotros mismos, nos perjudican e impiden nuestra relación con la realidad. Y Dios está en la realidad. Dios no está ayer, Dios no está hace una hora y Dios no está mañana. Dios está en la realidad. Y de que ustedes vean a Dios y lo escuchen, solo depende de una sola cosa, de que haya relación con la realidad. Si no hay relación con la realidad, no hay nada. Si no hay relación con la realidad, hay dificultades. Si no hay relación con la realidad, hay vicios. Si no hay relación con la realidad, hay problemas y hay enfermedades. Eso es así. Ya, si ustedes son mayores de 7 años, ya deberían de saberlo. No estaría yo aquí para decirles algo que ustedes ya saben. Entonces, cada uno de nosotros trae dentro de su interior todo un discurso. Fíjense, ¿cuántos de nosotros ya sabemos anticipadamente qué es lo que va a pasar el día de hoy? ¿Cómo van a ser los demás? ¿Cómo es la realidad? Cuando la realidad nos pasa, se nos pasa. Porque ¿en qué gastamos la mayor parte del tiempo? Solo en lo que nos gusta. Y lo que nos gusta tiene que ver solo con lo físico, con lo material. Pero a Dios no lo escuchamos. Si fíjense, si al estar escuchando la palabra de Dios no lo escuchamos, imagínense lo que Él les quiere decir todos los días por medio de los acontecimientos de la vida y nosotros no queremos escucharlo. Entonces, ese es el problema. En cambio, cuando escuchamos la palabra de Dios y la meditamos, o cuando sucede algo en la vida, un acontecimiento cualquiera, cuando nos sentamos a pensar qué es lo que Dios quiere a través de eso, qué es lo que Dios me pide, otra cosa sería. A nadie, si nosotros somos católicos, nadie de nosotros tendría que decir: Padre, me pasan tantas cosas malas. A los católicos no les pasan cosas malas. Les pasan cosas malas a todos quienes no tienen relación con la realidad. Esa es la situación.
Esa es la situación. Y fíjense que no porque uno tenga 7 años o 47 o 67, de ninguna forma garantiza ni significa que uno tenga contacto con la realidad. Porque no sabemos, nadie nos enseña eso, nadie nos ayuda. Entonces, los hombres, las personas, vivimos de las palabras que viven dentro de nosotros mismos. Vivimos del discurso, del monólogo que traemos constantemente en nuestra memoria. Y por lo general, este monólogo o este discurso nunca es positivo, ni nunca tiene que ver nada con la realidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces, fíjense, cuántas veces tiene que suceder lo peor, un accidente, para que de nuevo volvamos a establecer contacto con la realidad? ¿Sí? Cuando uno los saluda a ustedes, cuando uno los ve, ¿verdad? Así, simple. Ya yo les puedo decir, ¿quién de ustedes va a sufrir de Parkinson? ¿Quién va a sufrir de la pérdida de la memoria, de Alzheimer? Ya se sabe, ¿verdad? Eso ya se sabe. ¿Por qué? Por falta de contacto con la realidad. Todo acontecimiento, no hay acontecimiento que de alguno u otro modo no tenga una palabra de vida para nosotros. No hay acontecimiento que de alguna u otra forma no tenga una palabra de vida para nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo escuchan? Dios está presente en todo. Dios está presente en todo y Él es capaz de transformar todo en bueno, incluso los propios pecados, la propia debilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que Él espera para que eso pase? Nuestra colaboración. Nuestra colaboración. ¿En qué consiste nuestra colaboración? En que yo me adapte, acoja la realidad de las cosas, como las cosas son en realidad, no como yo espero ni como yo me imagino, sino como las cosas son en realidad. Las cosas son lo que son. Las cosas tienen una propia existencia independiente de mí. Por ejemplo, si ustedes manejan un carro así estándar, ¿verdad? De cambios, pues no pueden andar pisando el freno y el acelerador al mismo tiempo. Y ustedes dirán, ¿por qué no puede ser posible que el carro se maneje como yo quiero? Pues porque el carro tiene sus propias leyes, tan simple como eso. ¿Por qué yo no me adecuo al hecho de que el carro se maneja así? Pues fíjense que ustedes hacen lo mismo con todos los acontecimientos de la vida. Sucede algo que no les gusta y ahí está. Ahí está. ¿Cuál es la dificultad para adaptarnos a lo que las cosas son en realidad? ¿Por qué tendría yo que adaptarme a lo que las cosas son en realidad? Por el simple hecho de que ahí está Dios. Por ninguna otra razón. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, cuando escucho a parejas que tienen dificultades, ella me dice una cosa y él me dice otra cosa. No estamos hablando, nunca estamos hablando del mismo problema. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de adecuación
de adaptación a la realidad de las cosas. Simple. Y sin embargo, fíjense, hemos adaptado para nosotros las palabras del centurión del Evangelio, que dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues sí, aparece una palabra de Dios en un acontecimiento y no es suficiente, porque no nos adaptamos. Cuando Dios quiere que vivamos de su palabra, de una sola palabra de Dios, nosotros ya tenemos 1000 palabras para oponernos a lo que Dios quiere decirnos. ¿Sí? Imagínense cuántas imágenes, cuántas palabras, cuántos acontecimientos o cuántas noticias no vemos nosotros en la televisión o en Facebook. ¿Y de qué nos ha servido? Si no sabemos escuchar. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Donde quiera que se manifieste, ya sea una palabra o una frase que escuchen aquí en el Evangelio, ya sea un acontecimiento que pase mañana, ustedes lo escucharán y sabrán qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Sí, y le dice Satanás a Jesús en el desierto: ¿por qué no mandas que las piedras se transformen en pan o en todas estas cosas? Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de lo que Dios nos dice. La vida de nosotros solo puede estar formada por lo que Dios nos dice. Pero si hay una enfermedad física, ya no digamos si hay pecado, si hay vicios o lo que sea. Si hay una enfermedad física, significa que hay una palabra de Dios que no he aceptado, que no supe acoger, que no supe escuchar bien, que se me atravesó y no la recibí. Ese es el problema de las enfermedades. Imagínense cuántas personas me dicen: ay, padre, es que tengo todas las enfermedades. No hay si reírme o darles un diploma, ¿verdad? Tú ya tienes todas las enfermedades. ¿Cómo puede ser eso? Pues díganme ustedes cómo puede ser eso posible. Ustedes tienen todas las enfermedades porque no se adecúan a la realidad. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, decía, hemos adoptado estas palabras del centurión del Evangelio: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Fíjense que es más fácil curar un siervo como el del centurión en el Evangelio. Es 1000 veces más fácil curar un siervo que curar un alma. Porque un siervo puede tener una sola enfermedad, en cambio el alma, 7 heridas, por lo menos 7 heridas tiene el alma, ¿sí?, de los vicios capitales. El orgullo, la
la lujuria, la avaricia, el coraje, la flojera, la envidia. ¿Y cómo se curan esos? Pues a Dios no le gustaría nada, pero a nosotros sí. A nosotros sí nos cuesta mucho. Por eso digo que es muchísimo más fácil curar a un siervo que curar el alma. ¿Qué se necesita para curar el alma? Pues solo que yo quiera. Solo que yo quiera. Porque la realidad es que nosotros no queremos. Pregúntenselo a su esposo. ¿Sí? Por ejemplo. El problema es que no quiere. Dios, así como crea una cosa con su palabra y la mantiene con su palabra, Él puede sanar, curar el alma de todas estas heridas. Pero nosotros no queremos. Le decimos a Dios, mira, puedes llegar hasta aquí, pero más allá ya no se puede. ¿Sí? Porque, por ejemplo, querer ser curados del orgullo, ¿qué significa? Pues querer, no tener el orgullo. Querer tener un corazón puro, que no esté infectado por la lujuria. ¿Qué es lo que se necesita? Que yo quiera tenerlo. Que yo quiera tenerlo. Si se trata de perdonar a los enemigos o amar al prójimo, ¿qué se necesita? Que yo quiera perdonarlo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, dice el centurión, solo di una palabra y eso será suficiente. Para Dios es suficiente. Para nosotros no. Para nosotros no. Porque un alma no puede ser limpia, purificada tan fácil. Solo Dios lo puede hacer con nuestra colaboración. Entonces, la única dificultad para que Dios nos cure el alma es que nosotros lleguemos a querer eso en realidad. Porque fíjense, nos hemos atado tanto al vicio, a las costumbres, a las conductas, al pecado, que nosotros no queremos ser curados del alma. El problema del alma, la mayor enfermedad del alma consiste en querer mantenerme como estoy, en querer quedarme como estoy. ¿Sí? Y uno dice, fíjense, ¿cuántas veces habremos nosotros dicho, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma? Decimos eso y inmediatamente ponemos un obstáculo tras otro, un obstáculo tras otro. Que si el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, el dinero, la comodidad, la propia debilidad, el clima, el tiempo en el que vivimos, la televisión, tantos obstáculos que ponemos. Sí. Entonces, podríamos pedirle hoy a Dios, decirle, enséñame a descubrir qué es en realidad lo que yo quiero decir cuando digo esto. Una sola palabra bastará para sanarme el alma, porque no lo entendemos. No lo entendemos. Cada vez que nos formamos para la Sagrada Comunión, nos apuntamos para el cambio, pero en cuanto nos levantamos, regresamos al mismo lugar, al mismo lugar. Fíjense, esta semana, el presidente de México, no sé a dónde fue, por allí,
a visitar y a dar una conferencia, ¿verdad? Pues esto no lo habíamos escuchado. Fíjense, ¿cuántos años tenemos con el Papa que tenemos? No lo habíamos escuchado del Papa, lo escuchamos del presidente de México. Imagínense, ¿en qué situación estamos? Desesperante. Lo que nunca ha dicho el Papa, lo dijo el presidente de México. Y los hizo llorar. Les dice, dejen de estar buscando la felicidad en los bienes materiales. La felicidad está en estar bien, dijo así, con su conciencia y con el prójimo. Pues sí, así, simple. Imagínense cuando un sacerdote o un obispo o un cardenal o un papa no puede decir eso, ya andamos mal, ya andamos mal. Sí. Entonces, cada vez que nos formamos para la comunión, queremos apuntar en esa dirección de que haya un cambio en nuestro interior, de que Dios cure una de las heridas de nuestras almas. Lo único que se necesita es querer el poder de Dios y nuestro esfuerzo. Eso es todo. El poder de Dios y nuestro esfuerzo. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos curarnos a nosotros mismos. Pero si estamos dispuestos, si tenemos el deseo, al menos con el deseo es suficiente. Y Dios lo único que quiere es el deseo. Dios se conforma con el deseo. ¿Sí? Entonces, lo necesitamos. Esta salud del alma la necesitamos. Solo nos falta quererla más. Quererla en realidad. Y si en realidad, ¿por qué estamos nosotros aquí en Estados Unidos? Porque un día quisimos. Porque tienen el trabajo que tienen, porque tienen los hijos que tienen, porque un día quisieron. ¿Por qué no pueden querer que Dios cure sus almas? ¿Sí? Entonces, posiblemente necesitamos muchas veces decirlo, muchas veces estar viniendo a misa y decirlo otra vez. No soy digno, pero una palabra tuya